Muy bien. El- la sesión anterior estuvimos revisando toda la cuestión, pues prácticamente de el origen del keynesianismo, toda esta teoría, todos estos cambios, esta crítica que Keynes hizo hacia pues lo que se consideraba la teoría convencional o la teoría dominante que pues en ese tiempo era justamente la teoría neoclásica, ¿no? Nada más como repaso, bueno, pues algunas de las cosas que criticó Keynes fue justamente o que señaló más bien, fue justamente la cuestión del desempleo involuntario. Como veíamos, el modelo neoclásico pues consideraba desempleo pero solamente voluntario, ¿no? En el entendido de que las personas que no trabajaban era porque no les convenía los sueldos y salarios que existían en ese momento en el mercado y por lo tanto preferían el ocio que ir a trabajar. Con Keynes, bueno, pues ya después de revisar lo que sucedió en la crisis del 29, pues llega a la conclusión de que efectivamente existe ese tipo de personas, pero también existe un grupo muy grande de personas que están dispuestos a contratarse a los precios de mercado y no logran conseguirlo. Por lo tanto, bueno, pues él explica que existe el desempleo involuntario, que sería este que les menciono. Otra cosa que también menciona, bueno, pues es la no neutralidad del dinero. Menciona que, bueno, pues a final de cuentas la gente se comporta e incluso se contrata a partir de una visión, le llamamos nominal, ¿no? O una visión monetaria, en el entendido de que, bueno, pues la gente cuando se contrata pensando en un salario monetario y a partir de ese salario que se tiene, que se tiene en mente, bueno, pues las personas por el lado de los empleados, pues van a suponer que con eso les alcanzará para llevar sus actividades diarias, ¿no? Y satisfacer sus necesidades, que sería lo básico. Y también, bueno, menciona que esta cuestión lo que hace es que pues los precios se vuelvan fijos en el corto plazo, ¿no? Los precios sobre todo de los salarios. Nos menciona que sobre todo, bueno, pues muchos salarios se estipulan, por ejemplo, a inicio de año, en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, en fábricas, pues los sindicatos son los que hacen el contrato colectivo y la intención es que el empresario o quien contrata a las personas pues tenga la seguridad que al menos durante ese año que dura el contrato no existirá ningún movimiento, ¿no? Eso le da seguridad. También hablábamos de la cuestión de la incertidumbre, un tema que Keynes descubre que en la economía no se había tocado y que pues resulta simplemente muy difícil de poder medir y de poder combatir, ¿no? Podemos hacer análisis de riesgo, pero el riesgo no es lo mismo que la incertidumbre. Entonces, si estamos en incertidumbre, pues siempre vamos a actuar de alguna manera, podríamos decirlo de forma temerosa, ¿no? En cuestión de que pues no sabemos qué va a pasar mañana. Yo les ponía el ejemplo de muchas mamás eh, que es lo que hacen, ¿no? Con sus ingresos, sobre todo ya cuando tienen familia, pues guardan el famoso colchoncito para aquello que se llegue a necesitar, ¿no? Yo les ponía el caso de una emergencia médica, pero pueden ser muchas cosas, ¿no? O sea, muchas situaciones que no son controlables, que no son predecibles y que a final de cuentas, bueno, pues son latentes, ¿no? Otra cosa, bueno, pues también Keynes nos dice,
la teoría económica se debe ya de estudiar de otra forma. Hay que hacer una partición en la forma en la cual se estudia la economía y, por un lado, ir a lo que él llama la teoría de la empresa, lo que hoy conocemos como microeconomía, ver las relaciones de las empresas con sus consumidores, pero esa es una relación muy distinta a la relación de lo que él llama la teoría de la producción y el empleo en su conjunto, o sea, lo que hoy en día conocemos como la macroeconomía. Y esa diferenciación, para que nos quede más claro, o la conclusión a la que llega es, no es lo mismo cómo se relaciona una empresa con sus clientes que cómo se relaciona una industria con la sociedad, ¿no? No es lo mismo manejar una empresa que manejar un país. Por lo tanto, tienen que estudiarse de forma distinta y a partir de esto, pues podemos hablar del surgimiento de la macroeconomía. Esto es brevemente el repaso de lo que hemos estado viendo. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario que tengan? No, profesor. Ok, No, profesor. vamos a avanzar entonces. Ok, y entonces, ¿qué va a estudiar ahora la macroeconomía? Ya se aceptó que entonces sí se tiene que estudiar de forma distinta y entendemos que la macroeconomía va a ser el estudio del comportamiento global de la economía de un país, ¿no? Ahí, bueno, ahí se me fue un él, pero ahí lo que estamos entendiendo es justamente eso. O sea, la macroeconomía se va a enfocar en ver cómo está funcionando un país. Hoy en día, bueno, pues ya esta concepción incluso ha llegado a modificarse en cuestiones sobre todo pues de regionalización, ¿no? Hoy también podríamos estar hablando eh, por ejemplo, el caso de Europa, que se unieron bajo una misma, eh, valga la redundancia, unión monetaria, todos o la mayoría de los países europeos están en lo que se conforma como la Unión Europea, que es una unión sobre todo de dos puntos importantes, quitar las fronteras en cuestión del libre tránsito de las personas y el segundo consiste en la unificación de la moneda, ¿no? La mayoría de los países europeos utilizan hoy en día el euro y podríamos decir que también la macroeconomía también podría dedicarse a tratar de explicar toda esa región, cómo está funcionando toda la Unión Europea. Pero bueno, para no confundirnos más, dejemos en que la macroeconomía se va a dedicar al comportamiento global, al estudio del comportamiento global de la economía de un país. Nos dice Astudillo que entonces la macroeconomía va a estudiar los grandes problemas nacionales y para ello va a requerir utilizar indicadores económicos que si hemos puesto las noticias, bueno, pues de repente, ¿no? Ahí en las noticias dicen, han cambiado los indicadores económicos o de acuerdo a los indicadores económicos, preveemos que va a haber crecimiento o preveemos que va a subir la inflación, ¿sí? Aunque no entendamos bien de qué están hablando, son términos que se utilizan, por ejemplo, en las noticias, ¿no? Y a veces, pues ya pasa el experto y ya empieza a mencionar qué es lo que ve, cómo prevé que va a venir el futuro, ¿no? Para un país, por ejemplo, en nuestro caso, para México, etcétera, etcétera. Estos indicadores económicos, pues, se van a dedicar, digo, hay muchos indicadores económicos, obviamente vamos a ver los más comunes, ¿no? Y estos indicadores, bueno, pues van a estar midiendo fenómenos, obviamente económicos, como la parte de la producción de los bienes y servicios. Al principio de este curso, yo les mencionaba que si ustedes sabían qué era el PIB, y por ahí algunos compañeros comentaban que el PIB se encargaba justamente de medir la cantidad de bienes y servicios que se producían dentro del territorio nacional en un plazo, generalmente se tomaba por un año,
esa medición y llegábamos a la conclusión de que es saber cuántos bienes y servicios se produjeron dentro de un país, nos podía dar una idea o una especie, valga la redundancia, de indicador que nos dijera cuál había sido la riqueza de un país, ¿no? Y a partir de la cifra que obtuviéramos, era también probable hacer comparativos, ¿no? Y entonces decir, bueno, México tuvo un PIB de tantos dólares, ¿no? Y a lo mejor si lo comparamos con Estados Unidos, pues vemos que Estados Unidos tiene un PIB, no sé, a lo mejor 10 veces más grande que el mexicano, o 5 veces, o 2 veces, no sé, ¿no? Y si lo comparamos a lo mejor contra una economía más pequeña, como pudiera ser la de Costa Rica, la de El Salvador, de algún país de Centroamérica, sobre todo que son países pequeños territorialmente, pues también veríamos que ellos muy probablemente tengan PIBs más pequeños que el de México, ¿no? Y entonces podríamos decir, ok, países como Estados Unidos, considerados países ricos, países desarrollados, pues tienen PIBs muy grandes, ¿no? México tiene, digamos que un PIB ahí, de media tabla, que bueno, también se acerca, sinceramente también se acerca al PIB de los países ricos, y después, bueno, pues el PIB a lo mejor de Costa Rica, de El Salvador, de Honduras, de quien agarráramos de comparación, pues muy probablemente sería más pequeño que el de México, ¿no? Y de ahí podríamos tener, obviamente así, nada más como una primera idea, que entonces sí existe una relación, ¿no? Entre los bienes y servicios producidos, la cantidad de bienes y servicios producidos vistos desde su forma monetaria, o sea, cuánto produjimos de riqueza, cuántos pesos, cuántos dólares produjimos todos en un país, pues eso tiene una relación muy grande con el qué tan rico o qué tan desarrollado pudiera llegar a ser un país, ¿no? Es un primer acercamiento. No quiere decir que sea definitivo, pero sí nos da muchísima idea de cómo está la situación. Otro indicador, obviamente, tiene que ver con el crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento económico? El crecimiento económico, pues va a ser un comparativo, sobre todo de un año con respecto a los anteriores, ¿no? Entonces, yo quiero saber cuánto hemos crecido. Pues podría estar viendo el PIB y decir, ok, el PIB en México en 2020 fue de 100 millones, en 2021 fue de 102 millones y en 2022 pues me voy a dar cuenta que fue de 130 millones, ¿no? Entonces, esa diferencia nos va mostrando una tasa de crecimiento y entonces decimos, pues México en 2 años ha crecido tanto. O puede dar el caso contrario, ¿no? Que digamos, bueno, pues a lo mejor en 2020 teníamos una riqueza de 100 millones o un PIB de 100 millones y ahora ya vamos en 85, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya nos permite analizar qué sucedió. Estoy inventando, pero podríamos decir, a lo mejor esta caída en la riqueza, pues es influencia de toda la cuestión de la pandemia, ¿no? Muchas empresas cerraron, se detuvo mucha producción, etcétera, etcétera. Muchas personas perdieron su empleo. Entonces, bueno, pues ahí podríamos explicar por qué el PIB disminuyó, ¿no? Con un crecimiento eh, o una reducción económica, un crecimiento negativo, podemos decir. La inflación, una palabra que está muy de moda, ¿no? Digo, ya tiene mucho tiempo, pero últimamente ha estado muy de moda. ¿Alguien sabe qué es la inflación? ¿O tiene una idea de qué es la inflación? ¿Nadie? Ok. La inflación entonces es, en términos generales y de forma muy rápida, podríamos decir que es cuánto se han incrementado los precios con
de los productos con respecto a la mejor al año anterior. Entonces, por ejemplo, si hoy el limón está en 60 pesos, el kilo de limón, y mañana está en 75, quiere decir que esa diferencia del precio de ese producto pues refleja un efecto inflacionario. Está siendo más caro el limón, a lo mejor dentro de 3 meses va a ser más caro en comparación de lo que es hoy. O si comparamos hoy un kilo de limón que cuesta 60 pesos en comparación con el año pasado, que a lo mejor estaba en 30, pues podemos decir que entonces la inflación en la cuestión del limón, pues ha significado el doble, ¿no? Los precios en respecto al limón se han encarecido al doble. Obviamente el estudio lo que nos dice es, y lo vamos a ver más adelante, en general, con varios productos se toma cuál ha sido el incremento o el decremento de los precios que existe. Y entonces se saca un promedio y dice, ah, bueno, el limón pasó de 30 a 60, pero a lo mejor el aguacate pasó de 40 pesos el kilo a 20, ¿no? Entonces ahí hay una compensación. Y estar buscando qué subió, qué bajó, y al final nos dicen, ah, ok, la inflación en general de todos los precios de los bienes y servicios de la economía, pues fue del 7%, del 4%, del 3%. ¿Qué nos dice eso? Eso es muy importante, sobre todo por la cuestión justamente de los sueldos y los salarios, ¿no? Eh, Decimos que la gente, los empleados, reciben un sueldo o reciben un salario y con ese sueldo o salario van a adquirir sus bienes de primera necesidad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que si nosotros revisamos que los precios de los bienes han subido, pues quiere decir entonces que su salario, si no ha subido, pues ahora tiene menos poder de compra. Ahora lo que recibías, que recibías 5,000 pesos, 10,000 pesos, lo que fuera, ahora ya te alcanza para comprar menos porque las cosas son más caras. Entonces, bueno, ahí vemos un problema muy grande que hay que atender esa cuestión del incremento de los precios, ¿no? La cuestión de desempleo, bueno, pues ya lo mencionábamos hace rato, ¿no? También se debe de medir cuánto desempleo existe en los países, cuánta gente está desempleada y por qué razón. ¿Es por ocio o es por un desempleo involuntario que sí quieren contratarse pero no encuentran trabajo? Y por último, otros indicadores no son los últimos, bueno, no son todos, pero sí los últimos que vamos a estar revisando, corresponden a la demanda y a la oferta agregadas. ¿Qué es esto de demanda y oferta agregadas? Nosotros veíamos el semestre pasado una gráfica de oferta y demanda donde siempre comparábamos o revisábamos cómo era por ejemplo, la relación de un producto, ¿no? Nos ponían el ejemplo a lo mejor de una empresa que vende playeras y entonces decíamos, bueno, pues si el precio de las playeras se incrementa, el productor va a estar dispuesto a producir más playeras. Entre el precio sea más alto, el precio de cada playera sea más alto, estará más dispuesto a ofrecer más playeras. Por el otro lado, el consumidor pues tiene una relación inversa. Conforme el precio vaya disminuyendo, estará más dispuesto entonces a comprar playeras. ¿Qué sucede? Eso es una demanda individual, una demanda de un solo bien o de un solo servicio. Pues como ya estamos hablando a nivel de país, ahora lo que hacemos es juntar todos los bienes y servicios que se produjeron en un país y decir, ok, todos estos bienes y servicios se produjeron en un país y todo esto es lo que se demandó en conjunto. Pero ¿cómo lo podemos simplificar? ¿Cómo podemos juntar peras con manzanas, con zapatos, con playeras? Pues la forma en la cual lo podemos hacer
de manera óptima es tomando los precios de cada uno de sus productos. Todos la característica que tienen es que tienen un precio. Entonces yo no voy a decir la demanda total fue de 7 millones de manzanas, 27 peras, 350,000 playeras. No, yo lo que digo es, ok, entre todas las manzanas que se demandaron fue 1 millón de pesos. Entre todas las peras que se demandaron fueron 2 millones de pesos. Y voy sumando todos esos valores y digo, ok, la demanda total de todos los bienes y servicios correspondió a tantos millones de pesos. Y la oferta, pues también, ¿no? Las empresas ofertaron, en vez de decir tantas manzanas, tantas peras, tantos zapatos, tantos carros, ahora decimos, bueno, pues las empresas en su conjunto, entre todas, ofertaron cierta cantidad de pesos. Y en el punto donde convergen, entenderíamos que es el punto de equilibrio. Es donde la demanda y la oferta se satisfacen una a otra y ya no tendríamos ningún problema de escasez o de sobreproducción. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien? Todo bien, profesor. Perfecto. Vamos a ver rápido unos conceptos que vamos a estar utilizando a lo largo del semestre y tienen que ver justamente con la macroeconomía. Entonces, bueno, primero la diferenciación entre lo que es el Producto Nacional Bruto o el PNB y el Producto Interno Bruto, que es el PIB, el que tanto hemos estado hablando. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el Producto Interno Bruto, me voy a ir al concepto de abajo, que es el que hemos estado revisando, nos dice que es el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos. ¿Qué quiere decir finales? Son todos aquellos bienes y servicios que ya van a estar directamente para que los consumidores los utilicen. ¿Sale? ¿Por qué? Quiere decir entonces que hay bienes intermedios. Los bienes intermedios, los bienes y servicios intermedios, son aquellos bienes, por ejemplo, como las materias primas. Son bienes que se adquieren, que sobre todo adquieren las empresas, para poder producir un bien final. Vamos a suponer, vamos a decir que una empresa produce mesas de madera. Entonces, lo que se contabiliza en el PIB es justamente el valor final de esa mesa. Yo digo, pues la mesa salió con un precio de 1,000 pesos, por poner una. Pero para hacer esa mesa, nosotros sabemos que se requirió madera, clavos, pegamento, etcétera, etcétera. Todos esos bienes que se requirieron para hacer la mesa no se deben de contabilizar. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos una doble contabilidad, ¿sale? Ya nosotros suponemos que el precio final de la mesa está considerando todas estas materias primas. ¿Queda claro? ¿O no? Sí, profesor. Ok, entonces el PIB va a considerar solamente los bienes y servicios finales. ¿Qué otra característica? Todos los que se produzcan dentro del territorio nacional por nacionales y extranjeros. O sea, no me va a importar a mí o no le va a importar a esta contabilidad del PIB quién lo hizo. Yo no voy a decir, no, pues es que lo hizo mexicano, sí, lo hizo extranjero, no. Es toda la riqueza que se creó en el país, con capital nacional, con capital extranjero, por extranjeros, por nacionales o combinado, mixto, ¿no? Como sea. El chiste es que se haya producido en territorio nacional. Y obviamente, bueno, pues también dentro de un periodo. Por lo general, el PIB se contabiliza de manera anual. El INEGI, que es la institución que se encarga de llevar la contabilidad del PIB, cada trimestre emite un
¿cómo podríamos decirlo? Pues cifras o un indicador de cómo va el PIB, pero en términos generales y por practicidad, los comparativos siempre se recomienda que se hagan de manera anual, porque es cuando ya se tiene el dato correcto del PIB y se han quitado pues ciertos errores y omisiones que pudieran existir. Otra cosa que no viene aquí en la lámina, pero que también considera el PIB, es que no incluye las amortizaciones. ¿Qué es una amortización? Una amortización, para verlo de forma muy rápida y general, es el desgaste que van teniendo, sobre todo la maquinaria y los equipos y las herramientas, ¿no? La famosa depreciación. Entonces, eso no se toma en cuenta. Contablemente sí. Contablemente, por ejemplo, si ustedes han visto la contabilidad de una empresa, pues siempre se va tomando en cuenta ese desgaste de la maquinaria, pero, o de las herramientas. Pero en el caso de la contabilidad del PIB, eso no se toma. Por eso es bruto. Por eso no es Producto Interno Neto, sino Producto Interno Bruto, porque no estamos quitando ese efecto de la depreciación o del desgaste del equipo que se está utilizando. Eso entonces es el Producto Interno Bruto. Ahora bien, la contraparte es el Producto Nacional Bruto, lo que tenemos en el concepto de arriba. Y ahí nos van a decir que también va a ser el valor total de los bienes y servicios finales, pero aquí sí es producido solamente por los nacionales durante un periodo sin tomar en cuenta la amortización. ¿Qué diferencia ven en esto? Lo de los extranjeros. Ok, aquí no tomamos a los extranjeros, pero ¿qué otra cosa? Pues, bueno, a lo que entiendo, eh, en uno, o sea, es una medida interna nada más, y en el Producto Nacional, supongo que también se toma en cuenta bueno, lo generado, pero en otros países, como la inversión exterior. Exactamente, exactamente, eso es lo que toma en cuenta el Producto Nacional Bruto. O sea, en el Producto Nacional Bruto no hay la restricción de que lo que se produzca en el país, sino lo que producen los nacionales en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, si quisiera yo hacer una medición del Producto Nacional Bruto de México, pues obviamente tomaría todo lo que se produce en México solo por capitales nacionales, pero también, por ejemplo, debería de tomar en cuenta lo que produce Bimbo en España, lo que produce en América, Latinoamérica, en el propio Estados Unidos, ¿no? Hay Bimbo prácticamente en muchas partes del mundo. Lo mismo sucede con este señor, con Carlos Slim, ¿no? Con América Móvil. América Móvil no solamente se encuentra, o lo que nosotros conocemos como Telcel, no solamente se encuentra en México, también ofrece servicio de telefonía de celular en América Latina, en varios países de América Latina. Entonces, si yo quisiera llevar esa contabilidad, no importaría dónde esté el capital de los mexicanos. Nada más la restricción es que fuera puro capital de mexicanos. Ok, aquí obviamente durante bastantes años existió el debate sobre cuál era la mejor medida o cómo debíamos de estandarizarlo, si se tenía que hacer por PNB o por PIB. Y pues el debate fue muy grande porque obviamente los países llevaban la contabilidad de acuerdo a su conveniencia. ¿Ustedes cuál creen que era la posición de México en estos dos temas?
¿Cuál creen que era más conveniente para registrar para México? Probablemente el PIB, porque hay mucha inversión extranjera. Exactamente, ¿no? A México le convenía o le conviene registrar el PIB. ¿Por qué? Porque puede decir, bueno, pues todo esto es la riqueza que produjimos, ¿no? No nos fijemos de dónde viene el dinero, ni a quién le pertenece. Simplemente veamos que esto ha generado mucha riqueza dentro del territorio. Y por ejemplo, ¿qué países creen ustedes que optaban por el PNB? ¿Como Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, yo creo que Estados Unidos es el principal, ¿cómo puede decirse? Administrador en las riquezas en diferentes países latinoamericanos. Pues no solo latinoamericanos, en todo el mundo, ¿no? Sí, Donde es una potencia mundial que sí tiene muchas, como a través de los negocios internacionales, ¿no? Y más que nada económicos. así es, y digo, no solamente en América Latina, ¿no? También Estados Unidos, bueno, pues tiene mucha presencia en China, ¿no? Donde se hacen los iPhones, ¿no? La marca, una de las marcas representativas de Estados Unidos, que es Apple, pues toda su producción la hace en China, ¿no? Entonces, obviamente Estados Unidos tiene diversificadas muchas empresas, muchas compañías, muchos capitales en todo el mundo. En todos lados hay McDonald's, en todos lados hay Ford, ¿no? Entonces, todas esas empresas, por ejemplo, de automóviles, de comida rápida, de tecnología, pues se encuentran diversificadas por el mundo. Y a Estados Unidos, eh, paradójicamente, eh, pues, eh, pues llegó un momento donde ya producía muy poco dentro de su territorio nacional. Tan es así que, bueno, pues esa fue una de las razones por las que Trump llegó a la presidencia, ¿no? ¿Qué decía Trump? Make America Great Again, ¿no? O sea, vamos a hacer América otra vez grande, trayéndonos todas las industrias, todas las fábricas a Estados Unidos para darle trabajo a los estadounidenses, ¿no? De ahí era su discurso de ¿por qué le tengo que dar trabajo a un mexicano si se lo puedo dar aquí a un americano trayéndome la planta, ¿no? ¿O por qué se lo tengo que dar a un chino si aquí hay muchos estadounidenses que quieren trabajar o que pueden trabajar de eso? Eso era el discurso político, pero a final de cuentas, viéndolo desde cierto punto y desde su perspectiva, pues podríamos decir que tenía algo de razón. ¿Por qué? Porque Estados Unidos creció hacia afuera, ¿no? Y nosotros, al contrario, pues lo que hicimos fue, o lo que hacemos, es tratar de traer esos grandes capitales, esas empresas, pues para que nos generen empleos, ¿no? O sea, nosotros como no somos un país que realmente tenga muchos capitales nacionales, capitales grandes, pues tenemos que depender de la inversión extranjera que llega a nuestro país. ¿Queda claro esta diferenciación entre Producto Nacional y Producto Interno? Sí, profesor. Ok, bueno, Sí, pues profesor. ya después de tanto discutirlo y como el Banco Mundial necesitaba de alguna manera llevar esta contabilidad, pues se decidió que todos los países ya tenían que llevar su contabilidad basada en PIB, ¿no? Dijeron, bueno, pues realmente la mayoría de los países dependen del PIB. La mayoría de los países, bueno, pues ante esta globalización, pues han abierto sus fronteras, entonces, eh, pues están aptos para recibir dinero. Todos los países que han abierto sus fronteras, al menos en teoría, deben de estar abiertos a recibir capitales de todo el mundo, ¿no? Entonces, también llevar como que un seguimiento de dónde están los capitales de los nacionales en otras partes del mundo es más complicado. Entonces, bueno, pues por practicidad, llevemos la contabilidad por un Producto Interno Bruto, ¿no? Y ya de ahí se decidió que esta fuera una medida o un indicador de medición de riqueza, ¿no? Les repito, es un indicador que nada más nos va dando una idea. Obviamente, si quisiéramos hablar de riqueza,
tal vez necesitaríamos mayor información, pero esto nos aporta mucho, nos da una visión muy clara. Si ustedes gustan, pues pueden entrar, podría darles el link para que ustedes entraran a comparar los PIBs de los países y se van a dar cuenta que efectivamente los PIBs más altos son los que actualmente pertenecen al G10, ¿no? En el G10 ahí están los países más ricos y son casualmente los que tienen los PIBs más altos. Ok, otro concepto, la inflación. Les mencionaba, la inflación pues es el incremento sostenido del nivel general de precios. ¿Qué quiere decir sostenido? Que se mantiene, ¿no? O sea, no es porque, o sea, no quiere decir que a lo mejor hoy fueron al súper y en el súper encontraron que el mango había triplicado su valor, pero ya fueron dentro de 3 días y hubo un ajuste y otra vez ya el mango está al precio normal. Lo que nos dice para que nosotros consideremos inflación es que el precio subió y dependiendo de las metodologías, pero por lo general, ya cuando se considera inflación es cuando el precio subió y ha mantenido ese crecimiento o ha mantenido ese, o sea, puede seguir subiendo o puede mantenerse, pero ya ese nuevo precio por lo menos durante 3 meses. Por ejemplo, el limón, hoy en día, en nuestro caso, pues sí representó un incremento de la inflación, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó a 80 pesos y bueno, pues haya ido bajando, pero no baja de los 60. Entonces, cuando realmente su precio pues había llegado a estar incluso en 20 pesos el kilo, ¿no? Entonces, esos incrementos tan fuertes se consideran inflación. ¿Por qué? Porque no solamente fue limón, fueron varios productos. El que a lo mejor más se ha notado es con el limón, pero también subió el aguacate, subieron los tomates, subieron varios productos, sobre todo de consumo básico, ¿no? O de consumo de primera necesidad, pues han ido subiendo. Otro concepto, el desempleo, pues se considera desempleo aquella parte de la población activa que no puede encontrar empleo. ¿Qué quiere decir población activa? Bueno, abajo lo tenemos, el concepto, ¿no? De población activa. Nos dice que la población económicamente activa, que es como se conoce realmente como la PEA, son personas que están en edad de trabajar independientemente de que tengan o no un empleo. Entendemos entonces, regresando a el concepto de desempleo, que la población activa son aquellas personas que, por ejemplo, ya acabaron sus estudios y están en búsqueda de empleo. Son personas sanas, son personas jóvenes, son personas que están en edad de trabajar, pero no encuentran trabajo. Eso sería la población activa. ¿Por qué? Porque si no hiciéramos esa aclaración, podríamos decir que un niño es un desempleado y eso no es cierto. Por lo menos legalmente no, ¿no? Legalmente la ley prohíbe el trabajo infantil. Y o podríamos decir, no, pues es que mi abuelito que ya tiene 85 años, pues está desempleado. No, no, ellos no están desempleados porque ya no se consideran una población económicamente activa. No quiere decir que no puedan trabajar o que no tengan la fuerza de trabajar. Lo que quiere decir y lo que se supone es que, por ejemplo, las personas que ya rebasaron los 65, los 70 años, son personas que se consideran en edad de jubilación o en edad de pensión. Digo, si quieren seguir trabajando o tienen que seguir trabajando porque no pudieron tener una buena pensión, una buena jubilación, bueno, pues es muy válido y es muy entendible, pero teóricamente no son población que se consideren económicamente activa, ¿sale? Esto lo digo para no herir susceptibilidades o para no estar cayendo en confusión. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profesor. Ok. Bueno, estos son conceptos que vamos a estar
les repito, vamos a estar revisando bastante, ¿no? Entonces, sí es importante, sí quiero que los tengan en cuenta, ojalá los hayan anotado, y si no, bueno, pues al rato en la grabación lo revisan para que tengan estos conceptos. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen la definición ahí vagamente, pero es importante que sí la estén analizando y las tengan frescas estos conceptos. Ok, vamos entonces, si no hay dudas, vamos entonces a continuar ya ahora sí con lo que nos dice que es la medición de la producción y su estructura. Y vamos a retomar entonces justamente esto que estábamos viendo de la macroeconomía. Nos dice este mochón, hoy les voy a subir esa bibliografía en Classroom, nos dice que la macroeconomía debe de ser de gran interés para todos los individuos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta rama de la economía lo que busca es incidir en el bienestar de la sociedad en la que todos pertenecemos, ¿no? O en la que todos estamos inmersos. No debiera ser ajeno a nosotros, al menos tener noción de los indicadores y de vez en cuando estarlos repasando, ¿no? Y saber, bueno, pues cómo está la situación de mi país, qué es lo que yo veo, de acuerdo a lo que me dijeron en mi clase de Economía 2, pues qué es lo que yo preveo que pudiera llegar a pasar o cómo preveo que, dirían algunos, es el termómetro de la economía. ¿Por qué nos debe de interesar? Pues porque pertenecemos a ella, ¿no? Pertenecemos a un país y como sociedad debemos de estar atentos de lo que sucede. Ok, entendemos entonces que existe algo que se llama la contabilidad nacional y justamente la contabilidad nacional pues va a estar registrando todas las estadísticas o todos los datos que van a ayudar sobre todo a las autoridades económicas, entendido como autoridad económica el propio gobierno federal, también podríamos incluir a lo mejor los gobiernos locales, también yo les mencionaba de la autoridad monetaria, que en nuestro caso es el Banco de México, y también la autoridad fiscal. Al menos ellos deben de estar revisando cuáles son esas estadísticas, cuáles son los datos que se están obteniendo de la contabilidad nacional, ya que eso les ayuda, nos dice el autor, como faros para conducir la economía hacia sendas que permitan alcanzar los objetivos deseados. Ok. Si ustedes revisan, o en el deber ser, dirían por ahí, cada que va a haber elecciones, sobre todo de presidente, pues hay un momento de candidatura, ¿no? Y todos los candidatos, en teoría, en vez de estarse peleando entre ellos, en teoría, todos deberían de estar mostrando cuál es su plan, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer en nuestro caso durante 6 años, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo quieren hacer funcionar al país? Que haya mayor bienestar, ¿no? Y entendemos que, o deberíamos de entender que aquel candidato que gana, bueno, pues es el que cumple más con con los objetivos que nosotros como sociedad tenemos en nuestra mayoría. Y también deberíamos de entender entonces, o el deber ser nos diría, que cuando este candidato llega o candidata llega a la presidencia, pues justamente debe de transmitir hacia todos los entes de gobierno y también a la sociedad cuál es su forma de trabajar, hacia dónde quiere llegar, debe de poner cuáles son sus objetivos y a partir de ello, pues empezar a tomar acciones de política económica para encaminar el rumbo del país hacia esos objetivos que se han planteado. Siguiente paso, pues consiste justamente en revisar todas estas estadísticas de contabilidad nacional, todos estos indicadores, y entonces el deber ser es que el propio gobierno o la propia autoridad revisar
si efectivamente se está cumpliendo con el objetivo deseado o no. Y si no se está cumpliendo, bueno, pues tomar medidas de acuerdo a ello. Y si se está cumpliendo, bueno, tampoco dormirse en sus laureles, ¿no? Está revisando si efectivamente estamos llegando a lo que queremos. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuál es la política económica o el objetivo que tiene el gobierno federal actual? Les pregunto. ¿O qué es lo que nos dijo que era su objetivo? ¿Nadie sabe cuál es el objetivo del gobierno federal actual? ¿No? Ok. Uno de los objetivos del gobierno federal consiste en combatir la pobreza, ¿no? Su lema es primero los pobres. ¿Y cómo se planteó ir disminuyendo esa pobreza? Bueno, pues se vio desde varios puntos, desde varias acciones, ¿no? Una de ellas fue tratar de hacer una mejor distribución del ingreso, y eso se logra de acuerdo con la estrategia de gobierno a partir de la recaudación fiscal, ¿no? Hacer que la Secretaría de Hacienda, que es quien cobra los impuestos, pues se ponga las pilas y entonces haga que, sobre todo los ricos, paguen sus impuestos, con la intención obviamente, bueno, de que esos ingresos que tenga el gobierno a partir de los impuestos, pues se puedan destinar a programas sociales. ¿Qué quiere decir? Que entonces una especie de Robin Hood moderno, ¿no? Le quito a los ricos para darle a los pobres. Les quito a través de los impuestos con la intención de que ese dinero le llegue a las personas que lo necesitan a partir de un programa. Que bueno, hay distintos programas, ¿no? Hablábamos la vez pasada de esta cuestión de darle dinero a los adultos mayores, o no creo que todavía no es federal, pero por lo menos en la Ciudad de México, de darle dinero a los estudiantes de preparatoria, ¿sale? Esos son algunos de los programas. Ah, bueno, sí está, ¿no? La beca Benito Juárez se llama, ya me acordé. Esa beca, bueno, pues es darle dinero a los estudiantes en el entendido de que podríamos suponer, viéndolo solamente desde la parte por encimita y viéndolo como que la gente reacciona como debiera de ser, pues darle dinero a los estudiantes justamente para que lo usen en sus pasajes, en la compra de sus útiles, y bueno, pues ya si les sobra, pues para una cuestión de diversión, ¿no? Ya eso queda fuera bajo esta lógica, que como no hay candados al dinero que se recibe, bueno, pues ya no se puede asegurar que efectivamente quien recibe el dinero lo esté utilizando en lo que debiera de utilizarlo, ¿no? Otra forma de tratar de combatir la pobreza, pues consiste justamente en la obra que tiene el gobierno, ¿no? La del Tren Maya. O sea, no es de a gratis que se esté haciendo un tren en la parte sur o en la parte de la península, donde por lo general se encuentran los estados más pobres del país, no los más pobres, pero sí donde se encuentra gran cantidad de pobreza, ¿no? Entonces, bueno, el Tren Maya lo que significa o lo que buscaría, sin entrar en controversia, es que justamente generar empleos. Sabemos que la infraestructura, todas estas obras de gobierno lo que generan son empleos, y entonces se buscaría que esas comunidades locales pues pudieran poderse emplear para poder echar a andar
este proyecto, ¿no? Y después, lo que nos dice según esta propuesta, es que justamente las estaciones debieran de estar en zonas estratégicas que permitieran la entrada de recursos, sobre todo de venta, por ejemplo, de artesanías o de comida, de todas las personas que utilizan este tren hacia las personas locales, ¿no? Entonces, esperaríamos y viéndolo de buena fe, entenderíamos o quisiéramos creer que esa es la razón. Y si todo esto realmente está funcionando, estas cosas que les menciono están funcionando, bueno, pues también debiera ser tarea del propio gobierno federal estar revisando la contabilidad nacional, ¿no? Estar revisando estos indicadores y ver y comprobar si efectivamente se está incrementando la riqueza del país y si efectivamente se está combatiendo la pobreza, si efectivamente está disminuyendo el desempleo y tenemos un crecimiento económico. No sé si les quede claro. ¿Sí? Ahora sí Sí, vienen muy profesor. callados. Sí, Sí, profesor. profesor. Ok. Bueno, como hemos venido mencionando, uno de los indicadores que más se utilizan, porque es el del uso muy frecuente, el que permite, sobre todo, a partir de ello generar varios tipos de estudios, varios tipos de conclusiones, es justamente la medición del Producto Interno Bruto, ¿no? Que aquí otra vez lo tenemos como la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año. Como mencionábamos hace rato, el PIB solamente va a contar los bienes y servicios finales y no se contabiliza el consumo intermedio, o sea, no se contabilizan todos los bienes y servicios que necesitan las empresas para producir, ¿sí? No vamos a contar materias primas, no vamos a contar, pues sobre todo materias primas, ¿no? Eso es lo que no se estaría contabilizando. ¿Por qué? Porque ya cuando sale el producto final, ese producto final ya incluye el precio de todas estas materias primas, de todo lo que se necesitó para poder crear el producto final. Pegamento, diurex, cartón, todas esas cosas ya están contabilizadas. Entonces, no convendría hacer otra vez la contabilidad de ello, porque podríamos tener distorsiones. No contempla las amortizaciones, o sea, no contempla el desgaste de la maquinaria, de las herramientas, de los vehículos de transporte, no contempla nada de eso, ¿no? De los equipos de cómputo, del propio terreno o de las propias instalaciones, ¿no? Todo eso se amortiza o se deprecia. Y en este caso, bueno, pues el PIB no contempla esa parte. Y considera entonces todos los bienes y servicios producidos dentro de un país sin importar la nacionalidad de quien los produce, que era lo que estábamos viendo justamente hace rato. Vamos entonces, nos dice Mochón que la macroeconomía es la que nos va a funcionar con variables claves y va a tener ciertos objetivos, tiene que cumplir con ciertos objetivos. O más bien, para poder cumplir con ciertos objetivos, tiene que estar revisando ciertas variables y a partir de cómo cambien, cómo se modifiquen esas variables, se podrá tener una noción de si se están cumpliendo o no los objetivos, ¿sale? Él nos dice, él en su definición de macroeconomía, pues nos dice que es una visión simplificada de la realidad para poder así explicar la conducta de los agentes económicos y la evolución de las variables. O sea, la macroeconomía nos va a decir cómo está funcionando un país a grandes rasgos, cómo funcionamos todos como una sociedad que está inmersa dentro de un país. Para poder hacer eso, entonces va a requerir
estudiar lo que se conoce como variables económicas agregadas. O sea, va a estar revisando todo lo que se hace, pero a nivel nacional. Ya no vamos a estar revisando empresa contra consumidor, sino todo lo que se produce contra todo lo que se consume. También es válido si el estudio lo requiere, que a lo mejor una variable económica agregada, en el caso, por ejemplo, ahora de que les estaba hablando de limón, pudiéramos analizar todo el limón que se produce dentro de México y todo el limón que se consume. Y ahí sí podríamos decir, bueno, todos los mexicanos consumen tanta cantidad de limón, pero con el precio que está, pues han tenido a lo mejor que cambiar su dieta y buscar a lo mejor otro satisfactor o simplemente no utilizar limón, ¿no? No sé, a lo mejor hoy en día se tendrán que utilizar otro tipo de cítricos o simplemente pues diremos, no, pues ya no le echaré tanto limón, ¿no? A mi agua de limón o ya no comeré tanto aguacate o pues ya mejor no comemos aguacate, ¿no? O como hacen los taqueros, ¿no? Para la famosa salsa de guacamole, pues ya no usan aguacate, usan calabaza y la calabaza a final de cuentas da una consistencia muy parecida a la del aguacate, ¿no? En las salsas, por ejemplo. Entonces, bueno, pues todas estas variables hay que estarlas estudiando, hay que estarlas revisando y una de ellas puede ser la producción. Eso es una de las variables más comunes. Se revisa entonces la producción agregada, toda la producción de la economía, todo lo que se produce en una economía en su conjunto, el precio promedio de todos los bienes, o sea, cuánto cuestan todos los bienes en promedio que se venden o que se elaboran o que se consumen en un país en promedio, cuánto, cómo va el precio y cómo han cambiado. Y ese precio promedio es lo que se conoce como el nivel de precios. Por ejemplo, si yo hiciera toda la contabilidad, bueno, eso es lo que hace justamente en nuestro caso, por ejemplo, el INEGI, ¿no? El INEGI tiene que registrar cuánto cuestan todas las cosas que se venden en México. Y entonces la suma le va a decir, bueno, pues todo lo que se vende en México, si tú compraras uno de cada uno, un par de zapatos, una playera, una chamarra, etcétera, 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 todo, compras una unidad de todo lo que se produce, no sé, te podría dar a lo mejor 10 millones de pesos. Ok, ese dato lo guardo hoy. Y dentro de un año, el INEGI vuelve a buscar cuánto cuestan todas esas cosas. Y entonces a lo mejor podrá decir, bueno, pues ahora ya cuesta 11 millones de pesos. Bueno, quiere decir entonces que en promedio todos los bienes han subido su precio. Y a lo mejor al año siguiente ya cuesta 9 millones. Entonces dice, ok, hay una reducción en el nivel de precios generalizada. No voy a entrar a tanto detalle, en esta cuestión diría el INEGI, no voy a entrar a tanto detalle de saber qué productos subieron y qué productos bajaron. A lo mejor alguien que estuviera revisando, que estuviera haciendo un estudio sobre el nivel de precios, y encuentra esta información, bueno, pues ya se plantearía, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuáles productos subieron? ¿Cuáles productos bajaron? ¿Por qué razón subieron? ¿Por qué razón bajaron? ¿No? Y ya se explicaría, bueno, pues a lo mejor el nivel de precios de los, por ejemplo, en pandemia, la gente dejó de viajar, ¿no? Entonces, los boletos de avión, los cuartos de hotel en sí, irse de vacaciones durante la pandemia era muy barato. ¿Por qué? Pues porque nadie quería salir de su casa, o eso era lo que nos decían, ¿no? No hay que salir de nuestra casa, hay que protegernos, pero aquellos que tenían o que querían salir por la razón que fuera, pues encontraban precios muy baratos. Había bajado el nivel de precios porque la demanda no estaba solicitando, en este caso, un servicio que serían las vacaciones, ¿no?
Entonces, bueno, ahí podemos estar analizando, ahí podemos empezar a encontrar cómo está funcionando la economía. Por un lado, les repito, puede ser con la producción agregada, cuánto se produce, y por otro lado, el nivel de precios, ¿no? ¿Qué tanto se han estado encareciendo o qué tanto se han estado abaratando los productos? Siempre comparándolos, siempre tendríamos que estarlos comparando con periodos anteriores. Y entonces decir, bueno, pues ha subido el nivel de precios o ha bajado o se ha mantenido. Siguen costando las cosas lo mismo que costaban hace un año, por ejemplo, que también llega a pasar. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, Todo bien, Todo profesor. bien, profe. ok. Vamos a ver cómo se llega entonces a estas cuestiones de la producción total. Vamos a suponer que hay un país donde solamente se producen 3 productos, ¿no? Zapatos, carros y manzanas. Es lo único que produce y se consume ese país. Obviamente es una cuestión didáctica. Y todo lo que se produce es para autoconsumo. O sea, el país está cerrado, no recibe ni compra nada del extranjero, ni le vende nada al extranjero. Y solamente funciona con estos 3. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una demanda agregada, esta DA, y una oferta agregada. O sea, todos los productores de zapatos, vamos a ir viendo que conforme aumenta el precio promedio de los zapatos, van a estar dispuestos a ofrecer mayor cantidad de zapatos. Y conforme el precio va disminuyendo, los consumidores o toda la sociedad, porque ya es una demanda agregada, todas las personas que viven y que demandan zapatos en esa sociedad, pues van a estar dispuestos a comprar más zapatos conforme disminuye el precio. Obviamente, aquí podemos entender, aquí sí podemos entender porque lo estamos viendo de forma agregada, que el precio de los zapatos es un precio promedio. ¿Qué quiere decir? Que como estamos viendo todos los consumidores y todos los productores, sobre todo del lado de los productores, entendemos que habrá productores que vendan zapatos a la mejor en 400 pesos, habrá quien los vende en 300, habrá quien los vende en 1000, habrá quien los vende en 3000 pesos, ¿no? Así es como funciona el mercado. Si nosotros vamos, por ejemplo, al centro, en el centro vamos a encontrar muchas zapaterías y en esas muchas zapaterías también vamos a encontrar muchos zapatos de distintos precios. Pero si nosotros tomáramos el precio de todos esos zapatos, lo sumáramos y luego lo dividiéramos entre la cantidad de zapatos que nosotros registramos, obtendríamos un precio promedio. Y podríamos decir, más o menos entre tomando los zapatos baratos y los zapatos caros, que muy probablemente el precio promedio de todos esos zapatos sería de 500 pesos, en el entendido de que unos valen más y en el entendido de que otros valen menos. Y a ese precio promedio, diríamos, bueno, pues la cantidad de zapatos que demanda una sociedad, los ricos, los pobres, los clase media, pues entre todos van a demandar 1000 zapatos, porque el precio promedio es de 500. Los ricos probablemente, bueno, ya no sabemos, ¿no? Porque también hay ricos que compran cosas muy baratas, pero podríamos entender que a lo mejor los ricos serían los que compraron los zapatos de 3000 pesos, de 5000, y los pobres pues a lo mejor estarían comprando zapatos de 100 pesos y la clase media a lo mejor sí tendría que estar comprando zapatos de 500 pesos, por poner un ejemplo, ¿sale? Pero aquí, les repito, ya lo vemos como toda una sociedad, todos los productores, todos los consumidores. ¿Queda claro? Sí, profesor. Ok. Vamos a ver ahora el mercado de automóviles. El precio promedio de un coche, vamos a decir que es de 150,000 pesos. Hay coches más caros, hay coches más baratos. Y esta sociedad, entre todos, van a estar dispuestos a adquirir 200 automóviles y el precio promedio que se va a manejar es de 150,000. Hay coches más caros, hay coches más baratos, pero
si lo pusiéramos en un precio promedio y a todos les pusiéramos el mismo precio, todos tendrían que valer 150,000 pesos. Ok. Último caso, las manzanas. El precio promedio del kilo de manzanas es de 10 pesos o de una manzana, como lo quieran ver. Y en el mercado, bueno, pues se demandan 100,000 manzanas. Habrá quien ofrezca manzanas más caras, habrá quien ofrezca manzanas más baratas, pero el precio promedio es de 10. Ok, ya vimos entonces oferta y demanda agregada de cada uno de los mercados, el mercado de las manzanas, el mercado de los zapatos, el mercado de los carros. Y decimos que nada más existen estos tres mercados. En la realidad, este ejercicio se tendría que hacer con todos los bienes y servicios que existen, pero bueno, pues a nosotros no nos daría tiempo para hacerlo. ¿Qué vamos a ver? Bueno, lo que entonces hacemos que se obtendría la siguiente tabla. Todos los zapatos a un precio promedio de 500 se demandaron una cantidad de 1,000 pesos. Por lo tanto, toda la oferta y toda la demanda de zapatos, o sea, el punto de equilibrio donde productor y consumidor, o donde todos los productores y todos los consumidores estuvieron de acuerdo, que era el precio de 500 promedio, pues resulta que en total se vendieron o se compraron, como lo quieran ver, 500,000 pesos, ¿sí? En el caso de los carros, se vendieron 200 carros a un precio promedio de 150,000. Por lo tanto, en el mercado de los carros tenemos que hubo una venta y una compra de 30 millones. Y en el caso de las manzanas, con un precio promedio de 10, pues la cantidad que se demandó y que se logró vender fue de 100,000 unidades o de 100,000 kilos, como lo quieran tomar, y eso representó 1,000,000 de pesos. ¿Qué hacemos o qué es lo que marca en este caso el total de la producción? El dato que se va a registrar a final de cuentas es la suma monetaria de toda la producción, los 500,000 de los zapatos, los 30 millones de los carros y el 1,000,000 de las manzanas. Decimos que el total de lo que se produjo fue por 31,500,000 pesos. Es lo total que se vendió dentro de ese país y también en consecuencia es el total de lo que se compró dentro de ese país. ¿Queda claro entonces? Ese es cómo se va generando ese indicador. Sí, Sí, profesor. profesor. Ok. Entonces, bueno, pues esto van a estar haciendo prácticamente todos los países. O sea, y no voy a decir, pues se vendieron 1,000 zapatos, 200 coches, 100,000 manzanas. Lo que voy a decir es, entre todos, se produjo la cantidad de 31,500,000 pesos. Y ya tenemos un indicador, ¿no? Ya podemos decir, este año esa fue la producción, lo que se vendió y lo que se compró. Ok. Con estos indicadores, por ejemplo, de producción, pues los gobiernos van a establecer cuál es su política macroeconómica. Y esa política macroeconómica lo que significa es un conjunto de medidas o de acciones gubernamentales que van a estar destinadas a influir sobre la marcha de la economía. O sea, los gobiernos tienen que estar revisando, es deber de los gobiernos estar revisando cómo están estos indicadores. Por ejemplo, ahorita vimos el indicador de producción y el gobierno decidirá, bueno, pues produjimos 31.5 millones de pesos. Bueno, ¿eso es bueno o eso es malo con respecto a lo que yo había dicho? Bueno, pues a lo mejor yo me había comprometido a que la producción iba a ser de 25 millones. Entonces lo estamos haciendo bien. O no, a lo mejor yo dije que íbamos a producir 50, entonces lo estamos haciendo mal, ¿no? Y de acuerdo a esa medición, pues los gobiernos tendrán que estar actuando, tendrán que entonces aplicar medidas y decir, bueno, pues tenemos que hacer algo
para cumplir con el objetivo o para mantenernos en el objetivo. O a veces también es válido decir, produjimos mucho y eso también estar produciendo más de lo que se necesita, como ya lo vimos con Keynes, tampoco llega a ser muchas veces benéfico, ¿no? Entonces, ahí estamos diciendo que estamos sobrecalentando la economía, pensando en que fuera una máquina, la estamos echando a andar y estamos produciendo más de lo que necesitamos. Cuando nosotros habíamos previsto 25 y ya llegamos a 31, pues vamos a tratar de enfriarla un poquito, ¿no? De que en el siguiente, pues a lo mejor no vamos a producir 25, pero tratar de que a lo mejor ya produzcamos 28 y hagamos políticas para enfriar esa máquina. O si nuestro objetivo era otro, bueno, pues entonces hagamos políticas, hagamos acciones para que la economía pueda producir lo que necesitamos. ¿Y cómo se hace? Pues se hace sobre todo con dos políticas, que también ya lo habíamos visto, la política monetaria y la política fiscal. A lo mejor no estamos produciendo tanto porque las empresas no tienen recursos para financiarse. Entonces, bueno, podemos aplicar una política monetaria y decirle al Banco de México o a la autoridad monetaria en general, si hablamos de cualquier otro país, decirle, ¿sabes qué? Tenemos que hacer que los bancos comerciales, que son los que a ti te reportan, o sea, un banco comercial lo entenderíamos como BBVA, Banamex, todos esos bancos, ¿no? Esos bancos a los que acudimos nosotros, el Banco de México puede hacer que estos bancos reduzcan la tasa de interés. Y entonces, si reducen la tasa de interés, pues las empresas van a estar más motivadas a poderse endeudar, ¿no? En conseguir a lo mejor un crédito, o aquellas personas que quieren ser empresarios, pues a lo mejor va a ser más fácil que consigan un crédito para poder hacer una nueva empresa, ¿no? Y poder echar a andar la economía. Incluso hay gobiernos que dirigen la economía y el propio gobierno dice, ok, lo que necesitamos, sobre todo esto lo hacen los gobiernos asiáticos, ¿no? Lo que necesitamos es, por ejemplo, desarrollar, a ver, en específico, me voy a Corea del Sur. ¿Qué hizo Corea del Sur? Dijo, lo que necesitamos nosotros es desarrollar toda la parte de electrónica. ¿Por qué? Porque tenemos una base militar estadounidense aquí metida. Los estadounidenses son los que tienen dinero y la forma de apropiarnos del dinero de los estadounidenses es venderle cosas que a ellos les gustan y a ellos les gusta la parte de la tecnología. Entonces el gobierno lo que dijo fue, bueno, pues yo voy a apoyar, yo les voy a prestar, yo voy a acompañar a todos aquellos empresarios que se dediquen a producir eh, productos electrónicos. Y bueno, pues de ahí tenemos el éxito de Samsung, ¿no? Samsung se dedicó, tomó este tipo de créditos, tomó este tipo de políticas que le dio el gobierno, las aprovechó y le permitió crear los teléfonos celulares, ¿no? Y también las televisiones y también los DVDs en su momento, los Blu-rays en su momento, televisiones, etcétera, etcétera, con la intención justamente de vendérselas a las personas que estaban ahí en la base militar de Estados Unidos, ¿no? Y pues le resultó bastante bien. Japón en su momento también tomó una política para mejorar la parte naval, ¿no? Y entonces, bueno, pues comenzaron a hacer astilleros, comenzaron a crear barcos, ¿sale? Son políticas dirigidas y de esa forma los gobiernos muchas veces trabajan para poder influir, para poder hacer crecer sus economías, pero saber hasta dónde tienen que crecer o en dónde se encuentran mal, pues requiere justamente del análisis, bueno, primero de obtener los datos y después del análisis de estos datos para poder actuar en consecuencia. Ok, en general, en general, en todos los países hay tres objetivos claves en la política económica de todos los países, o por lo menos podrán tener más,
pero por lo menos incluyen estos tres: la producción, el empleo y la estabilidad de precios, ¿no? Necesito producir, necesito bienes y servicios, necesito satisfacer las demandas de mi población, necesitamos empleo, necesitamos que la gente esté empleada, que la gente esté trabajando. Es muy costoso tener el desempleo. ¿Por qué? Bueno, pues porque son personas, las personas que estén en desempleo, indistintamente de la situación por la cual están en desempleo, pues son personas que se están desaprovechando de un lado, y por otro lado, pues también las personas que están en desempleo generan muchas veces gastos a la sociedad, ¿no? Alguien los tiene que mantener, ya sea el gobierno o ya sea la sociedad o ya sean los dos, ¿no? Las personas que, por ejemplo, se encuentran en situación de calle, pues las tiene que estar manteniendo la sociedad. No digo que sea bueno, que sea malo y que no hay que hacerlo. Lo que estoy diciendo es que podrían estar trabajando si es que existieran los empleos, y al no hacerlo, pues la gente tiene que darles limosna, ¿no? Les das limosna o les das algún producto, ¿sale? Les llevas agua, les llevas comida, les das vestimenta, o los gobiernos tienen que crear albergues, y dentro de esos albergues pues cuestan a final de cuentas, ¿no? Y la mejor forma, bueno, pues es a la mejor reducir esa cantidad de gente en desempleo, ponerlos a que estén trabajando o lograr que la gente esté trabajando para cuestiones, bueno, pues meramente productivas, ¿no? Y otro punto, pues justamente la estabilidad de precios. O sea, no podemos estar viviendo en una sociedad donde los precios se incrementan, sobre todo de forma muy, muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces eso nos genera mayor incertidumbre, ¿no? Eso muy probablemente les pasó a sus papás. Ustedes muy probablemente todavía no nacían, pero si hablan con sus papás, si hablan con sus abuelos, con sus tíos, eh, ellos les podrán explicar muy bien qué sucedió en la década de los 80s, ¿no? En la década de los 80s aquí en México tuvimos un problema muy fuerte con la estabilidad de los precios. ¿Qué sucedía? Que, por ejemplo, hoy llegabas y el azúcar costaba, el kilo de azúcar costaba 10 pesos, la gente iba y lo compraba, y como no había suficiente azúcar, pues se agotaba. Y al rato llegaba otro camión con azúcar al almacén, pero ya el azúcar ese mismo día de 10 pesos ahora ya costaba 15. Y al día siguiente podía ya costar 30, y al día siguiente podía ya costar 50. Y no solo el azúcar, muchos productos básicos. ¿Qué sucedió? Que la gente comenzó a acaparar, empezó a haber problemas. Yo recuerdo, a mí me tocó de niño que incluso pues las mamás se ponían de acuerdo, ¿no? Y entonces decían, oye, pues ¿sabes qué? Ya hablé con el de la tienda tal, en ese tiempo era Aurrerá, no era un Walmart, ya hablé con el de la Aurrerá, o ya hablé con el de tal tienda, y ya me dijo que hay que llegar rápido a las 4 de la tarde porque a esa hora va a llegar el azúcar, pero pues el azúcar va a llegar costando 50 pesos, ¿no? Y si quieres, porque si no, ya no hubo. Y entonces, bueno, pues llegabas, tenías que llegar, daban el pitazo, llegabas, comprabas azúcar, muchas veces tenías que comprar de más. ¿Por qué? Porque al otro día era muy probable que el precio se hubiera duplicado, se hubiera triplicado, ¿sale? Y fue una situación bastante abrumadora, pues para muchas familias. Esto que les cuento, bueno, pues es una anécdota real, y ustedes lo podrán comprobar muy probablemente con sus papás y con sus tíos, ¿no? ¿Hasta qué momento se acabó? Hasta el momento en el cual el gobierno se tuvo que sentar justamente con los sindicatos, con los empresarios y ellos mismos, y comprometerse entre todos a lo que se llamó el Pacto por México, ¿no? El pacto en el cual todos se tuvieron que poner de acuerdo en que no iban a subir los precios. El gobierno se comprometió a rescatar a las empresas, y las empresas se comprometieron a no subir los precios, y los sindicatos se comprometieron
a no estar exigiendo un incremento salarial, porque esa era otra. También las personas de repente pues empezaron a demandar salarios más altos porque cada vez te alcanzaba para menos, ¿no? Y pues se tuvo que hacer ese compromiso. Entonces, bueno, pues solamente así se pudo salir más o menos de esa crisis. Pero a lo que voy es justamente la importancia en la estabilidad del nivel de precios, o la importancia justamente al menos en estos 3 puntos. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Todo bien, Ok. profe. Bueno, aquí hay, a partir de la intervención de Keynes, se generó la discusión. Y era lo que yo les mencionaba, fue una discusión que hicimos la sesión pasada, ¿no? ¿Cómo tienen que actuar? Es más, me voy a regresar para que no lo puedan leer. ¿Cómo tienen que actuar los gobiernos? ¿A corto o a largo plazo? ¿Cómo piensan ustedes o cuándo tiene que actuar en corto y cuándo tiene que actuar a largo plazo un gobierno? Los escucho. Quizás en tiempos de crisis se tiene que actuar a corto plazo, pero a planificación de una inversión o la mejora de la estructura social tendría que ser a largo plazo. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo también opino que a largo plazo para que se mantenga estable, pero siento que en tiempos de crisis, pues sí tienen que tener como un plan de emergencia para activar la economía rápido. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo creo que debería de ser también a corto plazo, cuando se vive un momento de crisis económica, y a largo plazo también, a lo mejor después ya para tener un plan para reactivar la economía. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguien que piense distinto a lo de sus 3 compañeros o todos estamos de acuerdo en ello? ¿O siempre nada más en corto plazo o siempre nada más en largo plazo? También es válido, ¿no? ¿Todos estamos de acuerdo? Alejandra, ¿ibas a decir algo? Hola, hola. No te escucho, perdón. ¿Ya me escucha, profe? Ya, ahora sí, ya. Ah, que yo decía que va a depender de la situación en la que se encuentra el país. Entonces también concuerdo con las opciones que dan mis compañeros. Dependiendo en qué situación nos encontremos, vamos a actuar a corto o a largo plazo. Ok, muchas gracias, Alejandra. Ok, entonces, estaríamos de acuerdo, o estarían de acuerdo, no sé, porque realmente los que opinaron hasta ahorita fueron ustedes, en que los gobiernos pueden estar utilizando estos 2 tipos, podríamos decir, a conveniencia, ¿no? Si estamos, digamos, en una situación estable, en una situación donde, pues bien que mal, vamos bien, podríamos entender que el gobierno podría estar pensando en una estrategia de largo plazo, ¿no? Pero siempre debe de estar vigente, si es que entendí su idea, siempre tendría que estar vigente algún plan de acción de corto plazo para actuar cuando se requiriera, ¿no? O sea, si de repente vemos que el país se empieza a incendiar, bueno, pues no hay que esperar a ver a qué horas llega la lluvia y lo apaga, ¿no? Hay que actuar en corto plazo y una vez apagado el incendio o contenido el problema, pues ya podríamos quitarnos de esa política del corto plazo y enfocarnos a políticas de largo plazo. ¿Estamos todos de acuerdo entonces en eso? Sí. Ok, Sí, profesor. ok. Entendemos entonces que sí, efectivamente, bueno, pues el tiempo va a tener una importancia relevante.
Y como bien mencionan, pues algunos problemas, o esto es lo que por al menos nos dice la teoría, algunos problemas deben de enfocarse de forma distinta de acuerdo a lo que se requiera, ¿no? Aquí el ejemplo que nos dan es que cuando estamos en una depresión económica, en una situación de crisis, pues tenemos que actuar en el corto plazo. O sea, si yo estoy viendo que el país está mal, pues no me voy a esperar a ver a qué hora se recupera, ¿no? Tendríamos que actuar. Mientras que cuando estamos en una situación, digamos, benéfica, que nos conviene a todos, pues se pueden llevar a cabo acciones para obtener un crecimiento sostenido. O sea, también no voy a decir, bueno, pues ahorita estoy bien y ya, ahí le dejo. Entendemos que la sociedad es cambiante y que necesitamos estar creciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues si estoy ahorita, si ahorita me va bien, pues entonces yo podría aprovechar justamente para buscar estar creciendo y buscar un mejor nivel de vida de toda la población. Eso es lo que deberíamos de entender y eso es como debieran de funcionar los gobiernos y en cierto punto de esa manera funcionan, ¿no? Eso también fue una aportación del propio Keynes. Antes de Keynes se decía, no, pues ya hay que dejarlo, ¿no? Hay que dejar que en algún momento todo se recupere. Y todavía por ahí llegaron algunos teóricos después a decir, sí, sí hay que dejar que las cosas se recuperen con el tiempo, ¿no? Pero pues realmente la influencia de Keynes sí dejó en claro que hay que tomar acciones a corto plazo. Y la mayoría de los gobiernos realmente funcionan de esta manera, ¿no? Cuando se requiere hay que actuar, a veces nos rebasa el problema o los rebasa el problema y a veces sí se logra solucionar pues de forma favorable. Ok, entendemos entonces que los objetivos de la macroeconomía van a ser al menos 3, ¿no? ¿Y quiénes se van a encargar de tratar de cumplir con estos objetivos? Pues por lo menos van a existir 3 agentes o 3 entes o 3 instituciones, como lo quieran llamar. Primeramente el gobierno federal. El gobierno federal pues es el que está al mando del país, ¿no? Es el capitán del barco y podríamos entenderlo como toda el área de presidencia e incluso de gobernación en nuestro caso, ¿no? Ellos componen o son los que están al frente del gobierno federal y a partir de ahí pues van utilizando las secretarías como auxiliares para poder cumplir con todos estos objetivos que se tienen de la política económica, pero quien fija la ruta es el gobierno federal, en específico, presidencia. Diríamos que en un segundo lugar, y en algunos casos, para lograr el cumplimiento de esos objetivos, algunos países incluso le han dado autonomía a 2 entes importantes, la autoridad monetaria y la autoridad fiscal. La autoridad monetaria, en el caso de México, es nuestro Banco Central, el Banco de México. Y a este banco es una autoridad a la cual se le ha dado autonomía. ¿Qué quiere decir que tenga autonomía? Que debe de cumplir con la política económica que tiene el gobierno, pero va a tener la libertad de hacerlo como mejor considere pertinente. Y esa autonomía incluso le permite negarse a realizar ciertas actividades que el gobierno federal pudiera tratar de imponerle, ¿no? Por ejemplo, la autonomía que hoy tiene el Banco de México evita que si el gobierno federal se endeuda, el Banco de México lo rescate, ¿sí? Entonces, antes, por ejemplo, en la década de los 80s que les estoy platicando, y desde antes, desde los 50s, el Banco de México era la maquinita de hacer dinero de los gobiernos. ¿Qué hacían los gobiernos? Los gobiernos se endeudaban, pedían prestado a todos lados, echaban a andar sus proyectos y al final del sexenio,
pues lo que hacían era ir con el Banco de México y decirle, ¿sabes qué? Pues debo todo esto, ¿no? Entonces, pues tú que haces el dinero, pues ponte a imprimir billetes y monedas para que yo le pueda pagar a todos los que les debo. Pero ¿qué sucedía? Esa forma de actuar, de imprimir más billetes y monedas de los que se necesitan, generan inflación. Hay más dinero en circulación, la gente tiene más dinero para comprar, pero la producción no da para tanto. Les pongo este ejemplo. Vamos a suponer que hoy en día nada más existen 100 manzanas. Y entonces decimos, bueno, pues cada manzana vamos a venderla a 5 pesos, ¿no? Y a 5 pesos todos los que quieren manzanas pueden comer manzanas. Pero ¿qué pasa? Que ahora esos que tenían un ingreso para comprar manzanas una manzana cada uno a 5 pesos, ahora tienen el doble de dinero. Entonces, pues, ¿qué va a suceder? Que como tienen más dinero, ahora yo voy a poder llegar con el que me vendía las manzanas, que sigue produciendo las mismas, y le voy a decir, ¿sabes qué? Ahora quiero 2 o ahora quiero 3. Y si yo me llevo esas 3 manzanas, pues, ¿qué va a generar? Va a empezar a generar escasez, porque el que llegue después de mí también no va a querer una, va a seguir queriendo 2 o 3. ¿Y qué va a pasar? Que entonces a lo mejor lo que antes se consumía entre 5 personas, ahora 2 o 3 ya se lo acabaron. Y eso va a hacer que para la siguiente producción, el que produce manzanas va a decir, no, pues para poderles vender a todos, como ahora ya tienen más dinero, pues les voy a tener que vender las manzanas más caras. Y entonces creo, se crea la inflación, suben los precios, ¿no? Ahora una manzana que costaba 5 pesos va a tener que costar 10 pesos para asegurar que todos vuelvan a consumir solamente una manzana. Entonces, bueno, pues eso es lo que sucedía antes, lo que sucedía en los 50s, en los 60s, en los 80s y hasta principios de los 90s. El gobierno se endeudaba y el Banco de México pagaba las deudas. Ya con Zedillo le da la autonomía al Banco de México y ahora sí el Banco de México le dice al gobierno, ¿sabes qué? Si te endeudas, si tienes compromisos, pues tú los pagas con los impuestos que obtengas o con el dinero que saques a ver de dónde. Pero yo ya no voy a echar a andar la maquinita ni voy a estar pagando todos tus compromisos. Esa es una independencia que tiene. Sin embargo, a pesar de ser autónomo, tiene la obligación de cumplir con los objetivos o al menos con parte de los objetivos que fija el gobierno. Sobre todo el Banco de México cumple el último de los objetivos, que es la estabilidad, o busca cumplir el último de los objetivos, que es la estabilidad del nivel de precios, ¿no? La autoridad fiscal, en nuestro caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y también van a apoyar mucho la política del gobierno federal, ¿no? Y entonces, pues van a decir, ok, la gente no tiene recursos. ¿Cómo podemos hacer que a la gente le rinda más el dinero? Pues una forma muy fácil puede ser a lo mejor reducir los impuestos, ¿no? Si antes el IVA estaba en 16%, bueno, pues a lo mejor si se lo reduzco al 10%, pues relativamente ahora tiene más dinero, ahora va a poder comprar más, ahora le va a alcanzar para comprar más cosas. O también, si la autoridad fiscal, que es más bien lo que se hace ahora, recibe impuestos, pues ese dinero que le llega por impuestos se lo transfiere a quien lo necesita o a quien el gobierno considera que lo necesita, ¿no? Podríamos entender a lo mejor a las comunidades más pobres del sur, sureste del país, podríamos entender a lo mejor a los adultos mayores en el entendido que muchos de ellos, bueno, pues ya su ingreso es menor en la mayoría de ellos, o se lo podemos dar a los estudiantes de la prepa porque muchos de ellos no tienen dinero, o se lo transferimos a alguien más, ¿no? Y esa es una forma en la cual autoridad monetaria y autoridad fiscal están trabajando de acuerdo a los objetivos que tiene el gobierno federal. Lo mejor es que al menos estos tres siempre trabajaran
de forma coordinada. ¿Por qué? Porque a lo mejor el Banco de México quiere solucionar el problema de una forma y la Secretaría de Hacienda la quiere solucionar de otra. Y llega a haber casos que no se pusieron de acuerdo y esas formas de actuar se contraponen y en vez de ayudar, empiezan a perjudicar, ¿no? A obtener resultados que no eran los deseados. Ok, entonces, bueno, para finalizar el día de hoy, quedaríamos que todos los países buscan al menos cumplir con estos 3 objetivos. Un rápido crecimiento de la producción, o sea, estar produciendo cada vez más de forma ya controlada, ya revisando, ¿no? Sin sobrecalentar la economía, sin hacer esos problemas de sobreproducción que ocasionaron la crisis del 29, pero sí logrando crecer, hacer crecer la producción, lograr tener cada vez más satisfactores, elevar el nivel de empleo, combatir el desempleo, obviamente, con la intención de que las personas que puedan trabajar lo estén haciendo, con la intención también de reducir costos, como les decía, el desempleo genera costos y la estabilidad de precios, mantener los precios fijos o hacer que ese incremento no sea tan catastrófico como el que yo les mencionaba en los 80s, ¿no? A lo mejor no es lo mismo que a mí durante un año me suban el precio del limón 50 centavos, que me lo vayan subiendo a lo mejor cada mes 5 centavos y yo no me dé cuenta y al final del año ya subió 50 centavos, un peso, a que de un día para otro algo que costaba 30 pesos ahora cueste 80, ¿no? Ahí empezamos a tener esos desajustes y el gobierno, bueno, pues buscará tratar de cumplir con estos 3 objetivos. Ok, ¿alguna duda, algún comentario que tengan sobre esto que hemos estado viendo? No, profe. No, profesor. Entonces terminamos la grabación por el día de hoy.